Cuando vosotros me digáis, los cámaras, ¿estáis todos y todas? ¿Perfecto? ¿Sí? Muy bien, pues empezamos. Buenos días, gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que hoy ha tenido lugar. En primer lugar, el Consejo de Gobierno ha autorizado la suscripción por parte del presidente de la Junta de Extremadura del Protocolo General de Actuación en materia de impulso y apoyo al proceso de fusión de los ayuntamientos Don Benito y Villanueva de la Serena. Se trata de un protocolo que se firmará el próximo 3 de marzo, que se firmará con la Junta de Extremadura, lógicamente, con los Ministerios de Política Territorial, Cultura, Justicia, Movilidad, Hacienda y con la Diputación de Badajoz. Por tanto, lo que hoy hemos aprobado es precisamente autorizar la suscripción de este convenio que, como digo, se firmará el próximo 3 de marzo, que es el convenio de la fusión Don Benito Villanueva y que es un paso más en esa fusión que, como siempre hemos mantenido desde la Junta de Extremadura, es importante para el futuro de nuestra región, pero es un paso fundamental dentro del municipalismo extremeño que, como dicen sus alcaldes, como dice José Luis Quintana y como dice Miguel Ángel Gallardo, este paso es una gran noticia no solamente para el presente, sino para todas las generaciones de niños, de niñas que en estos momentos viven en Don Benito y en Villanueva y que son los que van a ser los verdaderos partícipes de esa fusión en los próximos años. El Consejo de Gobierno de hoy también ha aprobado, ha autorizado la contratación del servicio para la selección del socio privado por procedimiento abierto para la constitución de una sociedad de economía mixta y la adjudicación directa a esta del contrato de gestión del servicio de explotación de las terminales ferroviarias ubicadas en la plataforma logística del suroeste europeo en Badajoz y las áreas empresariales de Espacios Mérida y Espacios Navalmoral. ¿Qué significa esto? Lo que hoy hemos autorizado en Consejo de Gobierno es sacar a licitación la creación de una empresa mixta, y en este caso adjudicarle a una empresa privada que entre dentro de esa empresa mixta en la que el 51% la tendría Avante, el 49% sería esa empresa adjudicataria para la explotación de la plataforma logística de Badajoz, que está a punto de terminar, y también del Espacio Mérida y el Espacio de Navalmoral, que, como bien saben ustedes, las obras tienen que acabar en este año, finales del 2023. Por tanto, lo que vamos a crear es una empresa mixta, 51% Avante, 49% la empresa adjudicataria de este proceso de licitación para la explotación tanto de la plataforma logística de Badajoz como de Espacio Mérida y de Espacio Navalmoral. La concesión sería de 40.000 euros por cada espacio, 40.000 euros por plataforma logística de Badajoz, 40.000 euros por Espacio Navalmoral y 40.000 euros por Espacio Mérida a esta empresa concesionaria que crearía, como digo, junto con Avante, sería la responsable de la explotación de estos tres espacios. Siguiendo con Avante, en materia de industria, les informo que a lo largo de la mañana se irán publicando en la plataforma de contratación del sector público la licitación de 3 nuevas actuaciones de suelo industrial para el periodo 23-24, 2023-2024, que desarrollará precisamente Extremadura Avante. Se trata de la fase 2 del polígono industrial de Almendralejo, con más de 160.000 metros cuadrados y 4.450.000 euros de presupuesto. También se publicará la fase 2 del polígono industrial de Valverde de Leganés, con una superficie de más de 21.000 metros cuadrados y una inversión estimada de 1.300.000 euros. Y también hoy se publicará la construcción de 13 naves en el parque empresarial de la plataforma logística de Badajoz, con un presupuesto de 1.780.000 euros. Además, les anuncio que a lo largo de este mes de febrero se publicará la licitación del polígono industrial de Don Benito con 260.000 metros cuadrados y una inversión de 7.200.000 euros.
Para que ustedes se hagan una idea de lo que está suponiendo la venta de suelo industrial en los últimos años en Extremadura. Extremadura Avante, durante el periodo, por poner un ejemplo, 2019-2022, alcanzó las ventas de 30 millones de euros en suelo industrial y esto provocó que se vendieran 600.000 metros cuadrados de suelo industrial por parte de Avante durante el periodo 2019-2022. Si lo comparamos esos 600.000 metros cuadrados que se han vendido en este periodo con lo que se vendió en el año 2016 hasta el 2018, pues desde el 2016 hasta el 2018 se vendieron 300.000 metros cuadrados. Es decir, en estos últimos 3 años se han vendido el doble, teniendo en cuenta que durante el año 2022 hubo una paralización total y absoluta debido a la pandemia. Por tanto, el ritmo que en los últimos años de venta de suelo industrial que ha alcanzado Avante es el doble, incluso el triple, que en años anteriores. Y esto es una magnífica noticia porque esto significa que hay inversiones que se van a venir, hay suelo industrial que se está vendiendo y, por tanto, habrá creación de empleo y riqueza en Extremadura. Y al hilo de eso, queríamos darles una muy buena noticia que el Ministerio de Hacienda y Función Pública acaba de aprobar, y es la autorización por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que lo elevará a la Comisión Europea, para la concesión de un incentivo regional de 81 millones de euros para un proyecto en Extremadura que movilizará 675 millones de inversión y permitirá crear 300 puestos de trabajo. Estamos hablando de que el Consejo Rector de Incentivos Regionales ha propuesto la calificación de favorable para el proyecto de inversión de la empresa Diamond Foundry Europe, es decir, la fábrica de diamantes sintéticos que ya ha comenzado el movimiento de tierras en Trujillo. Por tanto, lo que hoy aprueba el Ministerio de Hacienda son incentivos regionales para esa empresa de 81 millones de euros. Acordaros que ya el FAIP también aprobó 120 millones de euros de inversión, de financiación para la empresa de diamantes sintéticos de Trujillo, a los cuales hay que sumar lo que hoy hemos conocido y que creemos que es una muy buena noticia, que son la aprobación de estos 81 millones de euros para esa empresa que, como digo, creará más de 300 puestos de trabajo con una inversión de 675 millones de euros en Don Benito y que, como ustedes bien saben, ya han empezado, Don Benito en Trujillo, que como ya ustedes bien saben, han empezado ese movimiento de tierras. Por tanto, creo que es una muy buena noticia para Extremadura, que demuestra que las inversiones de las que hace tiempo le venimos hablando poco a poco se están viendo, que creo que esto es una muy buena noticia para el futuro de Extremadura, para la generación de empleo, para la generación de riqueza, para la transformación de la que hace tiempo le venimos hablando, y sobre todo es un mensaje para los ciudadanos de Extremadura de que esas inversiones están ahí, de que se están empezando a ver, de que se están empezando a realizar, y un espaldarazo definitivo son los 81 millones de euros que hoy el Ministerio de Hacienda ha aprobado en incentivos regionales precisamente para esa empresa de diamantes sintéticos que ya se está empezando a instalar en la ciudad de Trujillo. Por último, queríamos hablarles de algo que se ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura, fundamentalmente para aclararlo, y es la ampliación que se realiza de horarios del cierre de hostelería de cara a las fiestas del Carnaval que se celebra la próxima semana. La ampliación que se realiza de cara al Carnaval es con carácter general para todos los municipios de Extremadura y la ampliación será de 2 horas más sobre el horario de cierre de cada establecimiento según la licencia que tenga. Será para las noches del viernes 17 de febrero, el sábado 18 y del 18 al 19 y del lunes 20 al martes 21 de febrero, que como saben el martes es fiesta autonómica. Esta ampliación de horario es relativa y se va a dar solamente a la actividad en el interior de los establecimientos. Habrá otros municipios que por su singularidad y la repercusión que la fiesta del Carnaval tienen en esos municipios ya han pedido a la Junta de Extremadura unos horarios excepcionales de cierre. Puede ser el caso, estamos hablando de la ciudad de Badajoz,
de la ciudad de Navalmoral o de la ciudad de Mérida, y en estos casos puntuales lo que está haciendo la Junta de Extremadura es evaluándolo, los casos de particulares que han pedido las ciudades, y en los próximos días habrá un pronunciamiento. Creemos que no habrá ningún problema, pero como digo, se está en estos momentos evaluando las peticiones particulares que esos municipios han hecho para hacer una ampliación mayor de los horarios que hoy ha establecido la Junta de Extremadura y que hoy se han publicado en el Diario Oficial de Extremadura. Me pongo a vuestra disposición por si hay alguna pregunta que queráis realizar. Buenos días. A ver, una del Consejo y otra fuera. Ha dicho que Avante se va a constituir junto a otra empresa, una nueva empresa, para explotar tanto la plataforma como los dos espacios. Hasta ahora era Avante, ¿no?, el que se dedicaba a eso. Hasta ahora no se estaba explotando esos espacios. Vamos a ver, hay que constituir... Sigue la pregunta, Cele. Sí, es ver un poco qué diferencia hay sobre la situación actual. Vamos a ver, en primer lugar... Hay que poner, esto es para los espacios ferroviarios, plataforma logística y Navalmoral y Mérida. Cuando entren en servicio esos tres espacios, todavía la plataforma logística de Badajoz, la conexión ferroviaria, así como el espacio Navalmoral y el espacio Mérida, deben entrar en servicio. Cuando entren en servicio, lo que se pretende es que haya una empresa constituida, una empresa con capital público y con capital privado, precisamente para dar servicio a esos tres espacios. Te pongo un ejemplo. En esos espacios van a desembarcar contenedores de mercancías. Habrá una empresa que será la que recoja esos contenedores de mercancías, los que los lleve. Por tanto, para eso se va a constituir esa empresa mixta. Una empresa que el 51% será público, con Avante, y el 49% será de capital privado. Ahora lo que vamos a licitar, precisamente para que empresas que estén interesados en esa concesión, en ese servicio, puedan optar a ese 49%. Y, lógicamente, se abrirá a aquellas empresas concesionarias o a aquellas empresas privadas que quieran optar a ese servicio de explotación de esos tres espacios. Me he despistado. Es la explotación ferroviaria de la terminal, correcto, no de los espacios, no, que hasta ahora era la venta de Avante. Ya está. Totalmente, vale. De los tres espacios, ¿correcto? Y luego, la segunda cuestión. Ha salido adelante una de las leyes que seguramente tienen más impacto en Extremadura, como la Ley de Bienestar Animal. No sé qué valoración hace la Junta después de todo lo que ha pasado en los últimos tiempos para sacar la ley y su impacto en el sector cinegético extremeño. Nosotros estamos satisfechos por cómo ha quedado la Ley de Bienestar Animal. En primer lugar, porque la Ley de Bienestar Animal va en consonancia con la normativa que hay en la Unión Europea. Y en segundo lugar, porque una de las reivindicaciones que la Junta de Extremadura hizo, y además su presidente Guillermo Fernández Vara expresamente la hizo, y es que el sector cinegético, en este caso los perros de caza, salieran fuera de esa Ley de Bienestar Animal. Lo hemos conseguido que salieran fuera de esa Ley de Bienestar Animal, y para nosotros creemos que es una muy buena noticia. Sobre todo porque el sector de la caza en Extremadura no solamente es un sector que económicamente es potente y que además genera empleo y riqueza en la región, sino que además es un sector social. Yo sé que esto a veces desde diferentes ámbitos urbanitas, digámoslo así, no se entiende. Algunos entienden que la caza es algo solamente de las clases privilegiadas. La caza es algo social en Extremadura y en muchas tierras de este país. La caza es una pasión, es una afición de muchos cazadores y cazadoras que lo entienden como si fuera su propia vida y que además son los más conservacionistas del mundo, los cazadores y las cazadoras. Por tanto, que haya quedado fuera de la Ley de Bienestar Animal toda la problemática que en su día hubo con los perros de caza, para nosotros es una magnífica noticia. Además, eso es lo que siempre apoyó el presidente de la Junta, que, por cierto, aunque a él no le gusten este tipo de cuestiones, pero yo sí lo voy a decir, ha tenido mucho que ver en que esta enmienda salga adelante. Ha tenido mucho que ver en que los perros de caza se queden fuera de la Ley de Bienestar Animal, y ha tenido mucho que ver en que el sector de la caza hoy estén contentos y tengan una magnífica noticia
como la que se produjo ayer con la aprobación de esa ley. ¿Más preguntas? Sí, buenos días. Dos cosas al margen del Consejo. Quería conocer la valoración de cómo se ha resuelto momentáneamente la situación de Alburquerque, del Ayuntamiento de Alburquerque, y también una valoración de lo que ha pasado en las elecciones a la Cámara de Comercio, en el que Coeva parece ser que queda fuera, y si esto podría afectar, puesto que ha sido Javier Peinado, que es la cabeza visible de Coeva, afectar a las relaciones que ha habido en temas de concertación social. En primer lugar, Alburquerque. Alburquerque, máximo respeto a la autonomía municipal. Los ciudadanos son los que eligen a los concejales y al alcalde es elegido por los concejales, como diría Rajoy, ¿verdad? Pero lo que quiero decir con esto es que en la autonomía municipal, lo que se produjo ayer en el Ayuntamiento de Alburquerque es un acuerdo importante, en este caso entre el Partido Socialista y PAL. Por tanto, nosotros desde la Junta de Extremadura lo que tenemos es que mostrar nuestro máximo respeto a esa autonomía municipal. Y en segundo lugar, que sepa el Ayuntamiento de Alburquerque, como hemos hecho de aquí para atrás, que la Junta de Extremadura estará velando porque todos los problemas de ese ayuntamiento, que desgraciadamente son muchos, se intenten solucionar, fundamentalmente para que el nuevo alcalde pueda prestar unos servicios dignos y unos servicios de calidad a los ciudadanos de Alburquerque, que es la máxima preocupación que yo creo que todos tenemos. Desde, como digo, el respeto a la autonomía municipal y a lo que han decidido, en este caso, la mayoría de concejales del Ayuntamiento de Alburquerque. En segundo lugar, ayer se produjo unas elecciones, ha habido una mayoría clara y, por tanto, nosotros desde la Junta de Extremadura lo que tenemos es que darle la enhorabuena a la candidatura que ha resultado elegida. Con respecto a la concertación social, como ustedes bien saben, es la COE la que designa a ese representante. Por tanto, una cosa es lo que ayer saliera del resultado de esas elecciones. Nosotros le damos a CIEN la enhorabuena y además tenemos mano tendida hacia ellos desde la Junta de Extremadura para colaborar, para todas las cosas que necesiten, como no puede ser de otra manera, pero la otra parte es elegida directamente por la COE. Por tanto, ahora será la COE la que tome las decisiones que estime oportuno. ¿Más preguntas? Sí, yo quería también una valoración a raíz del... Hoy aparece en el DOE la Declaración de Impacto Ambiental para la fábrica de cartonaje de Navalmoral, un poco qué es lo que implica el hecho de que, en fin, se ponga en marcha este proyecto industrial. Pues es otra buena noticia. Es un ejemplo más la fábrica de cartonajes de Navalmoral, que además tiene capital extremeño, es capital puramente extremeño y que es una muy buena noticia, pues es otro paso más para que ese proyecto empresarial también sea una realidad. Y esto viene a ratificar lo que antes les he dicho, es decir, cuando el presidente de la Junta de Extremadura dice una y otra vez que estamos ante nuestra oportunidad, que es el momento de Extremadura, porque hay inversiones que se van a venir a Extremadura, yo entiendo que algunos no se lo crean, y la mejor manera de creérselo es las realidades. Hoy 81 millones para incentivos regionales para la fábrica de diamantes, la publicación del informe de impacto ambiental para la fábrica de cartonajes de Navalmoral. Cada día hay una certeza más de esas inversiones que se van a venir a Extremadura, que ya se están viniendo a Extremadura y que, como digo, va a provocar un cambio en nuestra región, un cambio a futuro, pero sobre todo también a presente, y que esto va a suponer la generación de empleo y riqueza. Por tanto, muy positivo esa declaración de impacto ambiental y sobre todo porque también es una empresa de capital netamente extremeño, una empresa que tiene una trayectoria envidiable y también es un orgullo como extremeños que esa empresa se asiente en nuestra tierra. ¿Más preguntas? Con respecto al convenio sobre la fusión Don Benito Villanueva, ¿cuál va a ser el papel que va a tener la Junta en ese convenio?
vamos a esperar al día 13 de marzo, que ahí es donde se van a dar pues información al respecto más detallada de en qué va a consistir ese convenio de la fusión Don Benito Villanueva. Vendrán diferentes ministerios, seguramente vendrá alguna ministra y esperemos a ese día 3 para dar detallada cuenta de todo lo que va a suponer ese convenio de fusión. Pero de verdad yo creo que es un tema muy importante, la fusión Don Benito Villanueva. Primero, siempre lo hemos dicho, como imagen de marca Extremadura. Cuando fuera de Extremadura ven que hay dos municipios importantes que quieren entenderse, que quieren llegar a acuerdos, que quieren poner por encima de los intereses particulares el interés general, es una imagen muy potente de Extremadura, pero sobre todo, y lo vuelvo a decir, como dicen sus alcaldes, como dice Miguel Ángel, como dice José Luis, es que con esto estamos conquistando el futuro y con esto le estamos dando oportunidades a esos niños y a esas niñas que hay hoy en esas ciudades. ¿Más preguntas? Muy bien.